Amén. Bueno, buenos días a todos, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Yo creo que muchos ya tienen ahí su libro de parábolas. Empezamos la clase pasada con una introducción general explicando la importancia de las parábolas, porque básicamente revelan el reino de Dios, que es lo que para nosotros más nos interesa, porque nosotros pertenecemos a ese reino. Todas las parábolas inician con el reino de Dios es semejante a. Y Cristo revela aspectos muy importantes de la vida cristiana en las parábolas y muy básicos. Por eso las parábolas representan enseñanzas bien fundamentales para la vida cristiana y que es necesario comprender. Empezamos a explicar también cómo es que las parábolas se deben interpretar y cómo se deben de obtener las enseñanzas de una parábola. Mencionamos la diferencia entre una parábola, entre una alegoría, entre una fábula, y dijimos que la parábola es una historia tomada de un escenario de la vida real. Es la parábola del sembrador. Pues eso es algo que vemos todos los días, personas que están sembrando y que están cosechando. Son escenas de la vida real. La parábola de la fiesta de bodas. Pues las bodas hay cada rato, ¿no? Bueno, ahora ya no se quieren casar los millennials, pero todos sabemos lo que es una boda, ¿no? Entonces son escenarios muy, muy cotidianos, especialmente para la gente del tiempo de Cristo, pero que no son desconocidos para nosotros y que tal vez a lo mejor nada más con un poquito de estudio para adentrarnos más en el contexto cultural de las personas a las que Cristo le hablaba, es muy fácil entender una parábola. Son tan fáciles que las parábolas son las primeras enseñanzas que les damos a los niños. Son las primeras historias de los evangelios que les inculcamos y son las lecciones más básicas y más necesarias. Entonces decíamos que una parábola básicamente busca concientizarnos, ¿se acuerda? Busca concientizarnos, que eso es lo importante al estudiar parábolas, que yo pueda tener una conciencia de cuál es mi situación delante de Dios en una enseñanza en particular, ¿sí? Dijimos y explicamos la parábola del rey David cuando Natán le narra la historia del hombre rico y del hombre pobre, y David al escuchar la historia se llena de ira y dice, el que hizo eso es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. O sea, David no había tomado conciencia del grave pecado que había cometido, pero a través de la parábola lo hicieron consciente. Y tan consciente que reconoció su pecado y se arrepintió. Entonces, cada enseñanza de Cristo busca hacernos consciente de una verdad en particular, no de muchas. La parábola siempre contiene una sola enseñanza. Por ejemplo, cuando dice el Señor, y le refirió esta parábola para enseñarles la necesidad de orar y no desmayar. Y luego les narra la parábola de la viuda y del juez injusto, o en nuestro contexto actual, y del juez corrupto. Y entonces enseña a través de una historia sencilla una verdad, ¿sí? No tenemos que alegorizar ni buscar detalles, quién es la viuda, quién es el juez, qué representa esto, qué representa el otro. No, Cristo quiere enseñarnos una verdad fundamental. Luego también mencionamos, o nos quedamos aquí, que la importancia de conocer y escudriñar las parábolas de Cristo en los evangelios, pues se debe principalmente a que las parábolas constituyen casi la tercera parte de todas las enseñanzas de Jesús. Es decir, un versículo de cada 3 versículos en los evangelios tiene que ver con una parábola. Es mucho, es la tercera parte. Entonces, por eso es muy importante estudiar las parábolas. Y realmente, una de las razones por las que escribí el libro no solo fue por volver a lo básico después de la pandemia, sino porque casi no hay libros que traten exclusivamente de las parábolas. Hay muy poquitos. Los mismos evangelios, dijimos, reconocen este hecho cuando Mateo y Marcos aseguran, dice, y sin parábolas no les hablaba. Fíjense la expresión, o sea, dice Cristo a la gente
no les hablaba más que a través de parábolas. O sea, que probablemente haya otras parábolas que por alguna razón no estén registradas en los evangelios, pero la Escritura dice que solo les hablaba a través de parábolas, ¿sí? Imagínense que yo les hablara a ustedes nada más a través de parábolas. Yo les hablaría de la parábola de la torta de barbacoa, ¿verdad? Algo así, cotidiano. Pero Cristo les hablaba de parábolas muy interesantes. Entonces, lo que inclusive se revela como el cumplimiento de una profecía mesiánica del ministerio de Cristo. Es más, cuando Cristo empieza a hablar por parábolas, está cumpliendo una profecía mesiánica. Dice el Salmo 78:2, a ver si lo podemos ver. Abriré mi boca en proverbios. La traducción original es abriré mi boca en parábolas, ¿sí? En parábolas. Y eso es porque este texto habla del carácter profético del ministerio del Mesías. El Mesías iba a ser un profeta y los profetas hablaban por parábolas. Entonces en ese momento Cristo se presenta como un profeta, pero al revelar verdades del reino también se presenta como un maestro. Por eso le decían rabí. Pero entonces, básicamente por eso es muy importante. Dice que Pedro, con todos los detalles y defectos que tenía Pedro, tuvo la osadía y en ese sentido tuvo el acierto de acercarse a Cristo para pedirle una mejor comprensión de la verdad que Cristo le había enseñado. Y eso es una realidad que aplica para nosotros. O sea, todos nosotros nos podemos acercar al Señor y decirle, Señor, quiero tener una comprensión más profunda de esta verdad para mi vida. Pedro no se quedó callado y vino y le dijo al Señor, Señor, explícame esta parábola. Quiero conocer la profundidad. Y la gran bendición del pueblo de Dios es que nosotros también nos podemos acercar de la misma manera que Pedro, pidiéndole al Señor que nos explique la parábola y recibir la vida y edificación para nuestra vida cristiana, tanto en los desafíos cotidianos, porque para eso son las parábolas. Viene ahí todo un capítulo que se llama Parábolas de la vida del reino. ¿Cómo es la vida del reino? A través de la enseñanza de las parábolas. ¿Cómo debo de vivir yo? Pues ahí viene. Entonces la parábola me trae una enseñanza para mi vida cotidiana y también para mi esperanza futura, ¿sí? Para mis esperanzas escatológicas. Entonces, por regla general, las parábolas tienen un propósito básico y tienen siempre una enseñanza central. Así es como nos vamos a acercar a las parábolas. Nunca se pretende que cada parte de la narración deba de poseer un significado particular, como les dije ahorita. En la clase pasada veíamos que en la parábola del buen samaritano, Agustín de Hipona, por ejemplo, que era un padre de la iglesia, un gran teólogo, pero que era un exagerado alegorista, en todo quería encontrar detalles, decía que el hombre que iba por el camino de Jerusalén a Jericó era Adán, que Jerusalén era la ciudad celestial, que Jericó era la condenación, que los ladrones eran el diablo y sus demonios, que lo que le robaron fue la vida eterna, que el levita era la ley, el sacerdote era la ley y el levita los profetas, que el samaritano era Cristo, que el asno en que lo monta era la fe, que el ungüento era el Espíritu Santo, que el mesonero era el apóstol Pablo, que los 2 denarios que le paga eran al Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, un show. Entonces, así no se ven las parábolas. Las parábolas tienen una enseñanza central y buscan precisamente hacer esa enseñanza bien. Muy bien. ¿Qué pasó? Ahí está. La parábola también, entonces por lo mismo, casi está siempre dirigida en conjunto a un solo ¿qué? A un solo propósito. O sea, generalmente de las parábolas vamos a sacar una sola enseñanza, pero es una enseñanza muy básica y es una enseñanza que busca concientizarnos sobre un aspecto fundamental de la vida cristiana que a lo mejor no estamos cumpliendo. En la parábola del buen samaritano,
el escriba de la ley entiende y se hace consciente de quién es su prójimo y a quién tiene que amar como a sí mismo. Y entonces Cristo le dice, ve tú y haz lo mismo. No lo estás haciendo. ¿Sí? Entonces, está dirigida a un solo propósito, confluyendo todas sus partes hacia Él. Aunque hay casos excepcionales, dijimos, en los cuales sí se dan significados en detalle, como por ejemplo el caso de la parábola del sembrador y el caso del trigo y la cizaña. Pero allí la misma Biblia te da la explicación. ¿Sí? La misma Biblia te dice, la semilla que cayó en el camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el malo y la arrebata, se les olvida. ¿Sí? Los que caen en pedregales son los que reciben la palabra y dicen, qué hermoso es esto, yo lo quiero, pero que cuando llegan las tribulaciones y las adversidades, se desaniman. ¿Sí? Los que crecen entre espinos son los que reciben la palabra y empiezan a crecer, pero las preocupaciones del día a día, sus afanes y también el deseo de enriquecerse, dice, hacen que la palabra se desvanezca. Son los que dicen, es que está creciendo mi negocio, ya no puedo venir los domingos porque si no, no voy a vender. Y sí quieren, pero no pueden, y los afanes los ahogan. ¿Sí? Entonces, pero ahí se dan explicaciones detalladas de eso. Igual pasa con las alegorías. ¿Sí? También es quererle encontrar a todo un significado, solo cuando la Biblia se lo da. Dijimos que la alegoría más famosa en la Biblia es la alegoría de la armadura de Dios. Y Pablo dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las acechanzas del diablo. Y entonces dice uno, ¿qué es la armadura de Dios? Y Pablo lo dice, ponte el yelmo de la salvación. La misma Biblia me está diciendo qué significa. Ponte la coraza de la justicia, cíñete los lomos con el cinto de la verdad, cálzate con el evangelio, con el calzado del evangelio de la paz. ¿Sí? Toma la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La misma Biblia me lo está explicando. Toma el escudo. ¿Y qué significa el escudo? Es el escudo de la ¿qué? De la fe. Entonces, la misma Biblia me lo explica. Entonces no tengo que meterme en vericuetos con eso. Al final también, este es un detalle que a lo mejor algunos de ustedes lo han leído los evangelios y como que se han sacado de onda. Al final, no podemos ignorar que las parábolas de Cristo también tenían un propósito adicional que parecería contradictorio, porque dice que a la vez que iluminaban e ilustraban de manera muy sencilla las verdades del reino de Dios, su significado no era revelado a los oyentes con excepción de a los discípulos solamente. ¿Sí? Porque dice que no les era dado, de alguna manera, decía Cristo, recibir una revelación en ese sentido, a pesar de que se las presentaba con manzanitas y ranitas, porque esas son las parábolas, es explicarte las verdades del reino de Dios en tus términos más elementales, que los puedas entender. Si vemos la siguiente, por favor. Pareciera complicado asimilar el por qué una intención clara y expresa de la enseñanza de Cristo era que no fuera comprendida, pero más bien ahí no es que Cristo no quisiera que se comprendiera. Lo que pasa es que la gente que oía a Cristo ya lo había rechazado como Mesías. Por ejemplo, cuando le hablaba parábolas a los fariseos ya lo habían rechazado y no lo querían. Y por lo mismo iban a rechazar su mensaje y no iban a recibir esa revelación, aunque se los presentaran de manera muy simple. A eso se refiere la Escritura. No es tanto que Él no lo quisiera revelar, sino que la gente no lo quería recibir. Esa era la realidad. Como cuando dice Ezequiel, le dice Dios a Ezequiel, vas a ir a profetizar. Y la gente te va a escuchar con mucha atención, porque un profeta siempre era todo un acontecimiento. Era algo así muy espectacular. Y a la gente le gustaba oír a los profetas. Dice, pero no te van a hacer caso. Te van a oír, dice, como el que oye a un cantante de canciones románticas. ¿No ha leído eso en Ezequiel? Sí. Te van a oír, dice, como el que escucha a un cantante de canciones de amor. Dice, así como si fueras un artista, un cantante. Dice, pero no te van a hacer caso, dice. No te van a hacer caso. Entonces, así pasaba con Cristo.
Dice, la razón de ello es que los judíos ya habían virtualmente rechazado a su Mesías y no estaban por ello en una condición moral para recibir esa enseñanza. Muchas personas no reciben la enseñanza y no logran el propósito de la revelación de la palabra porque su condición moral está mal. No querían reconocer a Cristo. Y muchas veces nosotros, cuando viene una enseñanza que no queremos reconocer para nuestra vida o que no queremos aplicar o a la cual nosotros resistimos, porque ese término en la Biblia se llama resistir al Espíritu Santo, que es el que revela la palabra, decir, yo sé que esto es de parte de Dios, yo sé que esto es una revelación de Dios, yo sé que esto es la voluntad de Dios para mi vida, pero no lo voy a hacer. Entonces, eso mismo pasaba con esta gente, ¿sí? Al final, lo que quería decir esto es que la parábola no lograba su objetivo con ellos, porque ellos no estaban moralmente preparados para recibirlo. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros también que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, que vengamos con un corazón dócil, abierto, para recibir la palabra. Como cuando dice el profeta, haced para vosotros barbecho, dice. O sea, roturen la tierra, prepárenla, porque se va a sembrar una semilla. Dice, es el tiempo de buscar a Jehová. Entonces tienes que venir con un corazón preparado. Entonces es muy importante en ese sentido, cuando yo analizo una parábola, pues no pensar en el vecino, sino estar pensando en mí y que yo pueda pedir al Señor, Señor, que lo que tú me vas a revelar, yo lo pueda recibir y aplicar, ¿sí? En cierta forma, rechazar a Cristo, como al final lo hizo Israel, era rechazar su mensaje y su proclamación. O sea, cuando rechazas a alguien, rechazas todo de esa persona, ¿sí? Rechazas todo. Entonces, ellos ya estaban rechazando a Cristo y por lo mismo iban a rechazar su mensaje, por más atractivo y por más entretenido que fuera. ¿Sí? Dice, por más fácil y comprensible que sea la verdad, no será asimilada verdaderamente si se rechaza a su portador y a sus demandas. Dice que muchos venían a escuchar a Cristo como una forma de entretenimiento y no para poner por obra su enseñanza. Por eso decía Cristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Está diciendo, el que realmente esté preparado y listo para hacer esto, lo va a entender. El que no lo va a entender por más fácil y básico que se los ponga. Ahí está un pasaje en Mateo 7, 24 al 27, donde dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y que dice Cristo, y las hace. ¿Sí? O sea, ese es el propósito. Lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice Cristo, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace. O sea, que había mucha gente que venía, escuchaba a Cristo, le gustaba oír a Cristo. Mucha gente nos ha dicho a nosotros a lo largo de los años de pastorado, me encanta cómo predicas. Pues sí, pero no lo aplica. O sea, ¿de qué le sirve que le guste mucho como predica un pastor o un evangelista si no aplicas? Decir, no, es que me encanta como predica el pastor. Pues sí, pero hay que aplicarlo. Dice, ese va a ser un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, no podemos ignorar ese detalle que se menciona en los evangelios claramente, que dice que para la gente estaba velado el significado de las parábolas, no porque Cristo se los quisiera ocultar, era una consecuencia de su decisión de rechazar a Cristo. ¿Sí? Entonces yo debo de venir con una actitud diferente, porque dice, esto viene a ser una advertencia solemne para nosotros a más de 2000 años ya de que las parábolas fueron pronunciadas. ¿Por qué? Porque un asentimiento intelectual a una verdad escritural no es suficiente. O sea, que yo diga, oye, esto está muy padre, sí lo entiendo, es correcto, está bien, que intelectualmente lo asimile y lo acepte, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Dice, yo me tengo que someter a las demandas de la palabra y de su autor, porque eso es necesario para una apropiación plena
de las bendiciones que el reino de Dios vino a ofrecer a todo ser humano. O sea, venir diciendo lo que voy a oír, lo voy a hacer, porque esto me lo está pidiendo Cristo, ¿sí? Primero en su misericordia me lo está revelando, pero luego en su señorío me está pidiendo que me someta a esa verdad y que la haga una realidad en mi vida. Eso es lo que vamos a ir viendo en todas las parábolas, ¿sí? Dijimos que ya vamos a entrar en el primer, ya terminamos la introducción, ayer, la clase anterior y en esta, y ahí en sus expositores está ya el capítulo de las parábolas del Antiguo Testamento. Quise introducir también este capítulo introductorio porque Cristo no fue el primero que usó parábolas. Dice que las parábolas como instrumento didáctico y de predicación, dice que no eran para nada desconocidas para Israel, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, los profetas utilizaban con normalidad esa forma de enseñanza para ilustrar alguna revelación especial que recibían de parte de Dios. Básicamente la parábola era una herramienta profética. Entonces cuando Cristo narraba parábolas, no solo hablaba como maestro, hablaba como profeta. Dice que los profetas utilizaban constantemente parábolas y figuras. Dice que en realidad no solo acostumbraban a poner la verdad en forma de parábolas y figuras, sino también de actuaciones teatrales. Hay una parábola que vamos a ver ahorita, si alcanzamos, la parábola del prisionero que se dejó escapar, donde el profeta hace una actuación, ¿sí? Un drama, pues, ¿sí? Muchos dice que consideran cualquier cosa que se parezca al teatro en la predicación algo mal, algo malo, lo condenan. Pero los profetas dice que utilizaban ese medio con mucha profusión, hacían dramas, ¿sí? Para poder enseñarle a la gente el mensaje que querían transmitir. Pero al final lo más importante es que hablaban también en parábolas. Entonces dice, conocer algunas de las parábolas más importantes del Antiguo Testamento va a ser importante y básica ayuda para poder comprender mejor las parábolas de Cristo en el Nuevo. ¿Sí? Es una base para poder entender mejor las parábolas de Jesús. El propósito preponderante de las parábolas del Antiguo Testamento era concientizar, como les dije ahorita. Ese sigue siendo el propósito de las parábolas. Era concientizar a la persona o al grupo de personas a las cuales iba dirigida de una realidad que parecía no haber sido percibida o asimilada. Es decir, la gente estaba perdida. Estaba haciendo algo que no sabía que era contra la voluntad de Dios y venía un profeta con una parábola para concientizarlos. ¿Por qué dijimos que las parábolas son una herramienta perfecta para eso? Porque es una historia entretenida que te capta la atención y que no te agrede. Entonces tú estás oyendo la historia bien contentote hasta que llega a la conclusión de la historia y dices, caray, están hablando de mí, ¿verdad? Entonces, y ya, ahora sí ya, no te gusta, ¿no? Según el comentario exegético y explicativo de la Biblia, dice que los orientales son muy amantes de las parábolas y las usan para expresar reprensiones. Fíjense qué interesante. Las usan para expresar reprensiones que de otra forma no se atreverían a expresar. Y la realidad de que se utilizaban más que nada para reprender es evidente en todas las parábolas del Antiguo Testamento. O sea, los profetas usaban las parábolas cuando tenían que llegar a reprender a alguien y concientizarlo de su pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas de ellas, porque pues realmente era muy complicado llegar con alguien y decirles, eres un asesino, eres un adúltero, ¿no? O sea, entonces, y más cuando era alguien importante. Entonces mejor llegabas, porque los profetas, acuérdense que también le profetizaban a los reyes, a los poderosos. Entonces llegar con una persona así, pues no es tan sencillo. Entonces usaban parábolas para que se pudieran meter así como cuchillo en mantequilla y poder llegar y encontrar su objetivo de predicación. Eso lo hacemos todos los predicadores. O sea, el predicador busca la manera de llegar a su auditorio
con las herramientas, obviamente de revelación y de poder espiritual, pero también de expresión oral. ¿Sí? Esa es una mezcla de parábola y fábula, ¿sí? Porque los personajes son ficticios, pero básicamente tiene la forma de una parábola, es una mezcla. Pero lo que llama la atención es lo antiguo de la época en la que las parábolas ya se utilizaban. Dice que ¿sí se acuerda de Gedeón, el juez de Israel, que liberó a Israel de los madianitas? Que con un ejército de 300 hombres venció a un ejército de más de 138,000 soldados enemigos. Una hazaña tremenda, una hazaña sobresaliente, ¿verdad? Quisieron hacer rey a Gedeón por eso. Dice que cuando Gedeón muere, Gedeón no creía en la planificación familiar. Tenía 70 hijos. Imagínense nomás. ¿Sí? Hay gente aquí que no aguanta ni a uno. Imagínense Gedeón con 70. ¿Sí? Pero cuando muere Gedeón, cómo las consecuencias de nuestros pecados y nuestras acciones a veces nos alcanzan y trascienden. Porque Gedeón tuvo un hijo con una concubina, y ese hijo creció resentido por no ser un hijo, pues de alguna manera legítimo. Y cuando Gedeón muere, ese hijo concibe un plan para dominar a Israel y ocupar de alguna manera el puesto de su padre, pero pues obviamente para lograr eso tiene que eliminar a sus hermanos. Y entonces, en un plan concebido muy meticulosamente, le da muerte a todos sus hermanos. Ahí dice, los hijos de Gedeón, el gran libertador y juez de Israel, acababan de ser traicionados y asesinados por su propio hermano Abimelec. Abimelec incluso es una palabra que significa Abi, es una palabra que significa, un prefijo que significa hijo, ¿sí? O hija, ¿sí? Abiatar, Abimelec, Abisaí, Abigail, todos los nombres que en la Biblia usted lee así, que tienen Abi, quiere decir hijo. Por ejemplo, Abigail es hija de mi gozo, ¿sí? Abimelec es una palabra que quiere decir Abi, que es hijo, y Melec, o Melec, que quiere decir rey. Los que han ido alguna vez al Paso, Texas, de compras o de viaje, y de repente necesitan cambiar dólares, allí en El Paso, ¿quiénes han visto unas casas de cambio que se llaman Melec? Levanten la mano. Bastantes. Y tienen una coronita, ¿verdad? De emblema. Porque Melec es la palabra hebrea para rey. Lo más probable es que el dueño de esas casas de cambio sea un judío. Entonces, Abimelec, el hijo del rey. Entonces, en el desastre, dice esta es una ilustración donde está Abimelec en una piedra, porque dice que los degolló a todos en una misma piedra y todos los hermanos muertos ahí. En el desastre que representó para la nación y para la familia de Gedeón, fíjense qué terrible, qué desgracia, ¿verdad? Para un hombre que hizo tanto bien y que logró tanto y que está en la Biblia como uno de los personajes más ilustres. Pues cómo vino esto a ser una terrible desgracia. Solo un hermano se escapó en la confusión. Se llamaba Jotam y dice que era el menor. Dice que se escapó de la tragedia escondiéndose de su perverso hermano. Ahí dice Jueces capítulo 9, verso 5. Dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, Abimelec, dice, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal. Era el nombre que le dieron a Gedeón, porque se acuerdan que cuando Gedeón empezó su ministerio de liberación de Israel, destruyó el altar de Baal y le pusieron el que se pelea con Baal, Jerobaal. Dice, mató 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que ¿qué dice? Que se escondió. Entonces, ese es el trasfondo.
Pero Abimelec no actuó solo, ¿sí? Como sucede en todas las historias similares, actuó con la complicidad de una ciudad muy importante en ese entonces, que era Siquem. Los siquemitas apoyaron a Abimelec para hacer todo eso y ponerlo como rey sobre Israel. En la época de los jueces, acuérdense que en la época de los jueces no había reyes, eran jueces que juzgaban a la nación en asuntos judiciales, en asuntos legales, pero no gobernaban, ¿sí? Se habían levantado porque habían liberado a Israel de sus enemigos y lo juzgaban, pero no eran reyes, no se les pagaba tributo, no tenían palacios, no comandaban ejércitos, nada más eran hombres que tenían todo el respeto de la nación. Pero en ese entonces Abimelec se levanta y con eso que hace se impone como rey. Siquem fue el epicentro de los acontecimientos y es fundamental para que Abimelec pudiera lograr sus objetivos. Sin ellos, Abimelec no hubiera hecho nada, ¿sí? Se alió con ellos para lograr su objetivo. Pasa en todos lados. Acuérdense que cuando vino aquí Cortés y quiso conquistar Tenochtitlán, le fue como en feria en la famosa Noche Triste, ¿se acuerdan? Y casi los destruyen los aztecas, pero huyendo se aliaron con los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas hicieron fuertes a los españoles para conquistar al imperio azteca. O sea, siempre hay cómplices. Eso hace que Jotam, entonces, ¿qué hace Jotam? Jotam usa una narrativa para dirigirse a los de Siquem, que es una combinación de una parábola y una fábula, para concientizar a los habitantes de Siquem del grave error y de la grave maldad que acaban de cometer. Dice, los de Siquem no saben lo que acaban de hacer y no saben lo que acaban de desatar, no saben la tragedia que le van a traer a la nación y no saben el castigo que van a tener de parte de Dios por haber hecho eso. Y entonces, ¿cómo me dirijo a ellos? Se sube a un monte, que es el monte Gerizim, y desde ahí, que tiene una acústica excelente, les grita a todos los habitantes de Siquem, todos lo escuchan, una parábola, ¿sí? De las consecuencias que les esperan, ¿sí? A Jotam, la Biblia dice en la ley que cuando alguien mata, asesina a una persona, de la familia se tiene que levantar o designar a alguien que es un vengador de la sangre, que es la persona encargada de traer al asesino ante la justicia. Entonces, cuando matan a todos sus hermanos, ¿quién es el único que puede ser el vengador de la sangre? Pues Jotam, ¿sí? Pero ¿cómo va a poder él solo contra todos los de Siquem? ¿O cómo va a poder él solo contra Abimelec, que ahora se acaba de posesionar como rey? No puede. Entonces, ¿qué hace Jotam? Pues como no puede actuar directamente contra los asesinos, entonces los maldice. O sea, la parábola Jotam la usa para concientizarlos de su maldad, pero también para maldecirlos, ¿sí? O sea, no los maldice él como si fuera un hechizo o una brujería. Los maldice encargando a Dios la venganza sobre ellos, invocando el juicio de Dios sobre lo que ellos acaban de hacer, ¿sí? La curiosidad que despierta la parábola, pero cómo les grita, les va a decir, son una bola de asesinos, son estos, pues no le van a hacer caso. ¿Qué les dice Jotam para que los de Siquem lo puedan oír con atención? Porque saben que es Jotam, saben que es el hijo de Gedeón y no lo van a querer oír. Entonces, ¿cómo le hace Jotam? Les cuenta una parábola. Les cuento una parábola para que por lo menos al principio la oigan con atención, ¿sí? Dice que la curiosidad que despierta la parábola le permite a Jotam mantener la atención de los siquemitas, aunque el mensaje al final no va a ser de su agrado. Y como le digo, la narrativa es una mezcla de parábola y de fábula. Es la única que hay así en la Biblia. Por eso la metí, porque es única. Dice que Jotam narra su historia como sigue. Dice, es muy clara y muy ilustrativa. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Dice,
y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. El olivo era uno de los árboles pues más valorados en la antigüedad, porque el olivo se sacaba el aceite, que era un elemento básico en la alimentación de los pueblos orientales. Era un árbol valiosísimo. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, lo rechazó. Dijo, no, yo no quiero ser rey. Y entonces dice que los árboles fueron entonces con la higuera. La higuera también era uno de los árboles más valorados en Palestina por el fruto dulce que producían, las brevas, los higos. Era la famosa tierra de leche y miel. Cuando Dios le dice a los israelitas, te voy a llevar a una tierra de leche y de miel, dicen que en una ocasión estaba un rabino dando una clase debajo de una higuera, porque las higueras eran árboles muy frondosos y se usaban para reuniones, para dar lecciones, etcétera. Dice que estaba los higos ya maduros chorreando la miel. ¿A quién le gustan los higos? Ah, no, pues todos. Sí, qué ricos, ¿verdad? Ya se me antojó. Entonces, chorreando miel, y abajo estaba una cabra henchida de leche con sus críos. Y entonces dijo el rabino, mira, ahí está la tierra que fluye leche y miel. Pero el caso es que la higuera era un árbol valoradísimo. Y dicen, pues entonces si el olivo no quiere, pues vamos con la higuera. La higuera también puede ser rey. Y dice que la higuera le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? No, dijo, yo paso, ¿verdad? Y luego dijeron a la vid, pues obviamente era la triada de árboles más importantes, usted lo ve en la Biblia, ¿sí? Con la vid se hacía el vino, ¿verdad? Obviamente. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y respondió la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, todos los árboles que valían la pena, que eran muy valiosos, le dijeron, no, gracias. Pero fíjense cómo la historia la empieza a contar y la historia te llama la atención. Porque es una historia. Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir la higuera? ¿Y qué va a decir el olivo? Pero luego la historia da un giro y dice Jotam, entonces cuando ya no les quedaron candidatos, los árboles vinieron con la zarza y le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Quién se va a abrigar bajo la sombra de una zarza? ¿Sí? Y si no, dice, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. O sea, les contó la parábola, ¿sí? Entonces la gente escuchó intrigada la historia, ¿sí? Muy bien. Como se mencionó, dice, las parábolas, al ser narrativas tomadas de las diferentes facetas de la vida cotidiana de los oyentes a los que se dirigía, se daban a entender por sí mismas casi sin necesidad de explicación. En el tiempo de Jotam, cuando Jotam narra la parábola, la referencia a ofrecer el reino a varios candidatos iniciales no era hipotética. Es decir, los israelitas le acababan de ofrecer el reino a Gedeón, que era un hombre tremendo, ¿va? Dijeron, este hombre tiene todo el carácter para ser rey sobre nosotros, es un siervo de Dios, Dios le habla, Dios lo escogió, Dios le dio un triunfo sobre nuestros peores enemigos y entonces ser rey sobre nosotros. ¿Y qué dijo Gedeón? No, nuestro rey es ¿quién? Es Jehová. Dice. Entonces, lo que está narrando Jotam no es ficticio. O sea, sí estaba pasando que Israel ya estaba viendo candidatos, ya estaba teniendo el deseo de un rey. Lo que iba a pasar poquitos años después, cuando le dijeron a Samuel, queremos un rey, ya danos un rey.
y que Dios accede y les da a Saúl. Pero eso no era hipotético, eso ya estaba sucediendo. Muy bien. De hecho, como les digo, todo Israel ofreció el reino a Gedeón, que obviamente puede identificarse con uno de esos árboles idóneos, productivos, nobles. Probablemente los israelitas habían puesto sus ojos en otros adalides con cualidades semejantes. Pero al final, como sucedía en el caso de Gedeón, todos ellos estaban convencidos de que la teocracia y no la monarquía era la mejor forma de gobierno para la nación. O sea, dijeron, no, Dios nos gobierna a nosotros. No quiere, ellos, lo que estaban diciendo ellos es que eran gobernados por la ley de Dios. ¿Sí? Y por eso había jueces. Los jueces nomás lo que hacían era explicar la ley y aplicarla. ¿Sí? Traemos este problema. ¿Qué dice la ley aquí? Pues a eso van a hacer. Y entonces vivían bajo la ley de Dios. Y por eso era una teocracia. En realidad, al final, Dios los gobernaba, no un hombre. Y por eso ellos decían, no, que no nos gobierne un hombre, mejor que nos gobierne la ley de Dios. Y así duraron 400 años. Es mucho tiempo, ¿sí? Gobernándose por la ley de Dios. Entonces, pero bueno, ya cuando lees la historia te da risa, ¿no? Porque la bendición prometida por el rey Sarsa, pues es muy absurda, porque imaginar a los árboles frondosos, a los cedros, a los olivos, a las higueras, buscando refugio en la sombra exigua de la zarza, pues da risa. Pero, ¿qué está diciendo ahí Jotam? Pues escogieron al peor. Desecharon a los mejores y se fueron con lo peor, con Abimelech, porque es obvio que Abimelech es la zarza. Ahí sí tiene un significado evidente, ni siquiera tienes que indagar para saber que la zarza es lo peor que pudieron escoger, y lo que les está diciendo Jotam es que Abimelech fue lo peor que pudieron hacer. ¿Sí? Entonces, y dice, pero luego, en cambio, la maldición sí se tiene que tomar en serio, ¿sí? Ya que la zarza se enciende fácilmente. Dice, dice la zarza, si no es así como ustedes dicen, que salga fuego de la zarza y los consuma. La zarza se encendía así, ¿sí? Tenemos ejemplos en la Biblia, en Éxodo 3, 2, 3, cuando dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de ¿qué? De una zarza, ¿se acuerdan? Y él miró y vio que la zarza ardía y no se... El milagro no era que la zarza ardiera, la zarza ardía así. El milagro era que no se consumía, ¿sí? Dice, iré yo, dice Moisés, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Sí? Y dice en Éxodo 22, 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, dice, zarzas, quemare mieses amontonadas o en pie en el campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Es lo mismo que vemos ahora en los campos cuando queman los campos. Dice, si alguien quema espinos para sembrar, obviamente, para dejar la tierra lista para sembrar, si el fuego se va porque los espinos se prenden así y se salen de control, si el fuego se expande y le queman a otro, él tiene que pagar. Pero entonces, pues las zarzas se encendían así, ¿sí? Entonces, dice ahí que y que la zarza puede poner en peligro todo un bosque. Así que, aunque los árboles fueran leales, el rey zarza, dice, no les podría traer ningún beneficio. O sea, ¿cómo te vas a venir a ponerte bajo la sombra de una zarza? No te sirve para nada. Les está diciendo, Abimelech no les va a ayudar en nada. Abimelech no les va a solucionar sus problemas. Abimelech no los va a sacar de su situación. Abimelech no los va a llevar a la prosperidad. Abimelech no va a hacer de ustedes un imperio. No sirve para nada Abimelech. Es lo mismo que está diciendo. ¿Cómo te vas a venir a la sombra de una zarza? La Biblia dice, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la ¿qué? La sombra del Omnipotente. Pero una zarza, ¿qué sombra te va a dar? Sirve para dos cosas, para nada y para nada. Pero dice que aunque los árboles del bosque fueran leales, el rey zarza pues no les podía traer ningún beneficio. Pero si eran desleales, es lo que está diciendo la historia, y si no, dice, fuego salga de la zarza. Pero si eran desleales, les esperaría una destrucción completa. ¿Sí? Les está narrando la historia. Dice que la zarza describía a la perfección el carácter de Abimelech. La zarza era una amenaza para la agricultura
así como Abimelec era una amenaza para la estabilidad y seguridad de quienes lo estaban eligiendo como gobernante. Y la descripción de la cobertura que da la zarza es irónica y sarcástica, dado que la zarza ni cubre del sol ni da sombra. Ahí Abimelec sí está dándole un significado a cada aspecto de su historia, ¿sí? En esta parábola en particular. También eso describía las evidentes carencias de cualidades en Abimelec para liderar. Abimelec no podía liderar, era evidente. Yo no sé cómo los engañó de labioso o si era carismático, pero Abimelec no podía gobernar. Es lo mismo cuando aquí en México vemos que eligen artistas o futbolistas para puestos de gobierno. En una ocasión yo iba con los muchachos, nos invitaron a un congreso pastoral en México a tocar y llevé al grupo de los músicos, que eran la mayoría de aquí, pero los llevé a pasearse a Reforma. Íbamos ahí un poquito antes del Ángel de la Independencia y en eso dice uno de los muchachos, mira, ahí está Juanito. Juanito es el líder político, hombre, que traía una banda, ¿sí se acuerda? Sí, mega carismático, pero mega atrayente en su personalidad, y que lo querían de hecho lo escogieron para un puesto y luego lo quitaron, ¿no? Porque nomás lo usaron como trampolín para poner a otro gobernador. Pero cuando dice, vamos a tomarnos una foto con Juanito, y se fueron. Y el cuate, mis amigos, dice, y luego se empieza a tomar mega carismático. Dice, véngase Gil, vamos a tomar una, no, que vamos a andar tomando una foto con Juanito. Y entonces, pero así a primera vista te das cuenta que esa persona, con todo el respeto que me merece, no tiene aptitudes para gobernar. No tiene aptitudes. Entonces, en ese sentido, el que Jotam se refiere a Abimelec como una zarza, dice, Abimelec no tiene cualidades ni tiene aptitudes para gobernar. Dice, al final, lo que Jotam recalca es lo absurdo de la elección y las obvias consecuencias que van a derivar de ello. Y en ese punto de su historia, allí, en ese punto de la parábola, fíjense, se la llevó narrando la parábola y lo oyeron rete bien, pero en un punto les lanza una maldición. ¿Sí? Los maldice. Dice, lanza una fuerte maldición sobre Abimelec y sobre los habitantes de Siquem, dice Jotam. Fíjense lo que les dice. Ahora pues, ya oyeron la parábola y ya entendieron. Dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Miren lo que está diciendo aquí, si nos regresamos por favor, lo que está diciendo aquí Jotam. Jotam dice, si ustedes hicieron bien, pero ahí les está diciendo que ¿qué? Que no lo hicieron. Dice, si le han pagado bien a mi papá, que los defendió y que los libró de los madianitas y que expuso su vida por ustedes, si le han pagado bien matando a sus 70 hijos sobre una piedra, no, era obvio que ahí estaba evidenciando, dice, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Como Abimelec era de Siquem, por eso lo apoyaron, ¿sí? Porque era de ahí. Dice, si con verdad y con integridad habéis procedido con Jeroboal, esta es la enseñanza de la parábola, y en este sentido no es una enseñanza, es una maldición. Si con verdad y con integridad habéis procedido con Jeroboal y con su casa, que gocéis de Abimelec, dice, y que él goce de vosotros, como cuando dice la zarza, vénganse aquí bajo mi sombra. No iba a ser cierto. Pero dice, pero si no, si ustedes le pagaron mal a mi papá, hicieron esta maldad de matar a todos sus hijos, dice, fuego salga de Abimelec, que consuma a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem,
y de los de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Cuando yo leía de niño este pasaje, dije, de aquí salió la leche Milo. Decía, porque decía, a lo mejor de aquí salió el término. ¿Se acuerdan de la leche es así? Sí, ustedes eran de puro quick, aspiracionistas. Ahora, les lanza una maldición. Pero ¿cómo pudo lanzarles la maldición? Con la parábola. O sea, la parábola le abrió la puerta para poderse dirigir a un auditorio que hostil, que no lo quería oír. Pero les empieza a contar la historia y la gente como quiera la empieza a oír. Pero ya en la historia les lanza la maldición. O sea, ¿qué busca la parábola entonces? La parábola, ¿qué busca? Entrar fácilmente con un auditorio que no te quiere escuchar, que a lo mejor no está dispuesto a recibir tu mensaje, ¿sí? Pero fíjense qué herramienta tan interesante. Le narra una historia y la gente la escucha. Y en la historia, él lanza su maldición, ¿sí? Dice que la realidad y las consecuencias de esa acción alcanzaron indefectiblemente tanto a Abimelech como a los habitantes de Siquem tiempo después. Pero el propósito primordial de la parábola era concientizarlos de lo que habían hecho. Ustedes hicieron mal, dice, y van a pagar por eso, hacerlos conscientes y dejarlos sin excusa ante la maldición que lanza, para lo cual en ese momento, pues la parábola fue la herramienta perfecta, lo logró perfectamente. La Biblia dice que a los 3 años empezaron a haber inconformidades entre Siquem y los de Siquem y los de Abimelech. Y se levantó un líder en Siquem proponiendo una rebelión contra Abimelech, pero un soplón fue y le dijo a Abimelech que los de Siquem se estaban levantando. Abimelech fue y mató a todos los de Siquem en una batalla. Entonces dice que los que huyeron se refugiaron en otra ciudad y lo que había hecho Abimelech era que los que se refugiaron se habían refugiado en una torre y lo que hizo fue quemarlos a todos ahí. Pero cuando se fue al último reducto de resistencia que había, iba a hacer lo mismo porque todos los ciudadanos se refugiaron en la torre para resistir y defenderse. Y entonces estaban trayendo leña para quemarlos a todos ahí en la torre. Pero dice que una mujer aventó una rueda de un molino desde abajo así para atacar a la gente que estaba ahí y le cayó en la cabeza a Abimelech. Y entonces cuando estaba muriéndose le dice a su escudero, saca tu espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató, dice. Y lo mataron. Entonces se cumplió. Fuego salió de Abimelech que consumió a los de Siquem y también los de Siquem mataron a Abimelech. O sea, se cumplió la maldición que había lanzado, porque dijo fuego de Jehová, o sea, una sentencia condenatoria de Dios hacia lo que ellos habían hecho. Entonces esa historia es muy impresionante, pero ¿cómo le hizo Jotam para lograr eso? Pues con una parábola. Dice, es de notar que ya en una época tan temprana como la época de los jueces, y particularmente en el periodo del gobierno de Gedeón, el siglo XII antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, y que en esa época tan temprana ya las parábolas eran utilizadas como una forma de comunicación de enseñanzas y de mensajes. O sea, fíjense qué tan familiarizados estaban los israelitas con las parábolas desde tiempos de Gedeón, ya las usaban. Sí, entonces en ese sentido, era así. Vamos a ver esta otra parábola que ya les había mencionado para entender por qué el propósito de las parábolas era concientizar por parte de los profetas, ¿sí? Está otra parábola en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la parábola del hombre rico y el hombre pobre. Dice, si las parábolas tenían el propósito fundamental de proveer una enseñanza que afectara la conciencia del oyente, entonces la historia de Natán es uno de los mejores ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice que el profeta recibió una revelación divina. De repente el profeta estaba ahí, no sé si estaba orando
o leyendo la ley, o haciendo alguna cosa cotidiana, pero de repente le llegó una palabra de Dios y le llegó una revelación. El rey David cometió un adulterio con la esposa de uno de sus mejores soldados. Y cuando no pudo ocultar más el asunto, porque la mujer salió embarazada mientras su esposo estaba peleando por el rey, entonces el rey mandó matar a uno de sus más leales soldados. Tienes que ir a decirle a David lo que hizo y el castigo que le voy a dar. Dice Natán, ¿cómo le digo? Es el rey. Es el rey. ¿Cómo voy a llegar así nomás a decirle? Porque fue un múltiple pecado, ¿no? Adulterio, engaño, manipulación, asesinato. Y David estaba como si nada. Completamente no estaba consciente de la gravedad de lo que había hecho. Y eso es algo que nos debe de aleccionar a nosotros, porque muchas veces, hasta que llega una revelación de Dios, hermanos, nosotros no, hay veces hacemos cosas que ofenden mucho a Dios y no estamos como que conscientes. Nos justificamos con nuestros propios argumentos y encontramos una explicación, y ahí andamos tan tranquilos, ¿sí? Personas que viven en tremendos pecados y ahí andan levantando las manos como si fueran muy santos. No están conscientes. Confrontar a un rey por su maldad no era para nada un asunto sencillo, hermano. A mí me dicen, oye, ve y dile esto al rey. Ay, Dios. Y si se enoja y reacciona mal, dice, Natán debió haber estado más que consciente de los riesgos que corría, por lo que su sabia estrategia fue comenzar narrando una parábola para que sin saberlo, David confrontara y juzgara su propio pecado. David no iba a saber que iba a ser confrontado y juzgado con su propio pecado hasta después de la parábola, ¿sí? La historia, dice, logró plenamente su objetivo. Dice que David se encontrara completamente ignorante de la verdadera misión del profeta, mientras era concientizado de la gravedad de su propia falta en la historia de otro, ¿sí? La historia es narrada de la siguiente manera ahí en el libro de Samuel. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, o sea, Natán llegó con David como si le trajera un caso para juzgar, como si le dijera, oye, me di cuenta de una situación que pasó en tu reino y necesitas actuar. Y dice que Natán le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico, y luego le toca un tema que para David es muy sensible, ovejas. Él era pastor, ¿sí? Le tocó ovejas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23, ¿con qué se compara David? Con una oveja. Me va a llevar a delicados pastos, me va a llevar a aguas de reposo. David está haciendo una metáfora de él como una oveja y de Dios como su pastor, ¿sí? Su vara y su cayado me van a infundir aliento, ¿verdad? Entonces dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Fíjate, para que los millennials que ahora traen perritos en las carriolas y que les dicen perrijos, no piensen que ellos inventaron eso, se lo inventó este cuate. Dice que tenía la oveja como una hija, ¿verdad? Dice que comía ahí con ellos en la mesa y se acostaba con ellos en la cama. La oveja no estaba en un redil, no, la tenían así como si fuera un miembro de la familia. Y dice que vino en un momento uno de camino al hombre rico. Y cuando venía un visitante en esas épocas, la hospitalidad era
era básica. La hospitalidad era una cuestión muy arraigada en los orientales. Entonces, cuando venía un visitante, le abrías las puertas de tu casa, le dabas todas las comodidades para que descansara y le preparabas alimento para que se recuperara de sus fuerzas. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y dice, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. O sea, no nomás tenía ovejas, también tenía vacas y todo, para guisar para el caminante que había venido a él. ¿Se acuerdan cuando llegaron los tres visitantes, los tres ángeles? Uno era Cristo y dos ángeles que llegaron a Abraham. Dice que Abraham, cuando los vio, dijo, pásenle, pásenle, permítanme recibirlos. Y dice que va y le dice a un siervo que prepare una ternera y luego va, pide masa para hacerles pan y les hace a Abraham, pero de lo suyo. Pero dice que aquí el rico, no queriendo tomar sus ovejas, dice que fue y tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Él tenía poder, era un hombre poderoso, y fue con el pobre y le quitó su oveja y se la preparó al rico. Aunque ahora David era un hombre rico, recordaba bien lo que eran sus orígenes humildes. Solo hay que recordar cuando Saúl le ofreció a David, que era un joven capitán, cuando acababa de matar a Goliat, la mano de su hija en matrimonio. Dice que cuando David mató a Goliat, pues se hizo muy popular, y que Mical, la hija de David, se enamoró de David perdidamente. Dijo, no, este varón, ¿verdad? Dice que David era de hermoso semblante, ¿sí? A las muchachas les decimos que busquen un muchacho con la cara de David, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón. Esa es la fórmula. Pero entonces dice, cuando le ofrecen a David la mano de Mical, David responde, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿Sí? Es decir, no había mucho problema en que David se identificara con la situación y con el pesar del hombre pobre, porque él había sido muchos años también un hombre en esa condición. Todo el que haya leído la historia conoce su desenlace. El rey dice que se llena de ira. Le tocaron en las fibras más sensibles de su idiosincrasia personal y se enoja muchísimo. En una expresión más clara dice, se encendió el furor de David en gran manera. O sea, para él fue algo horrible. Y ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo le pudiera quitar su ovejita al pobre? Y se llenó de indignación. Dice, se encendió su furor en gran manera. O sea, se endiabló, perdón la expresión. Y declara una sentencia condenatoria para el hombre rico, que no es otra que la muerte. Dice, el que hizo eso, dice, es digno de muerte. Es digno de muerte. Dice que comprensiblemente la indignación moral de David contra el hombre rico que Natán acababa de declarar tomó la forma de una ira enardecida que no se iba a apaciguar hasta que se hubiera hecho justicia, como diciendo, tiene que morir. La justicia se tiene que impartir contra ese transgresor, ese asesino, ese ladrón. Dice, y es por ello que sin más investigación, fíjense, no pide una investigación, dice, vamos a investigar. Más adelante hay otra parábola donde David sí dice, voy a mandar una investigación. No, aquí no dice, voy a investigar. No, ese cuate se muere. Tráiganmelo, ese se va a morir. Dice, sin ningún testimonio, sin ningún análisis adicional, él emite su dictamen plenamente convencido de su juicio. No le interesa escuchar una defensa del hombre rico. Dice, simplemente no hay excusa para su maldad. Es culpable. Dice, a mí no me interesa que se justifique, no lo quiero venir a oír aquí hablar. No hay excusa, no me interesa que haya testimonios, no me interesa investigar. Ese cuate se muere. Estaba David enardecido, enardecido, sin saber que estaba hablando de y ante esa declaración, el profeta pasa de la narración de su parábola a la aplicación. Inmediatamente lo mata con 3 palabras. 4.
tú eres aquel hombre, o tú eres ese hombre, ¿sí? Y acto seguido, Natán compara el acto de su historia con el pecado del rey. Y no hay mucho margen para especular. ¿Quién es el hombre rico? David, que tenía muchas esposas. Él podía conseguirse a todas las doncellas que quisiera, vírgenes, solteras. Pues ¿cuál es? Él es el rey. Sí, y dice, ¿y el hombre pobre quién era? Pues Urías. Y la oveja, pues era Betsabé. ¿Sí? Digo, que una dulce palomita no era, pero aquí no se está juzgando a Betsabé, se está juzgando a David. La historia también, además, parece dejar bien claro el gran amor que Urías tenía por su esposa, porque dice que a la ovejita el hombre la amaba mucho, ¿ah? O sea, ni modo que dijera, no, es que Betsabé sufría violencia intrafamiliar y Urías la golpeaba y la mató. No, dice que la parábola deja bien claro que el hombre amaba mucho a su oveja, ¿sí? Dice que David queda indefenso. Pues ya, ¿qué dices? Ya, ¿qué dices? Tú eres aquel hombre. Dios te dio todo, te dio el reino, te dio la vida de tus enemigos, te dio todo lo que pediste, te dio riquezas, te dio gloria, te dio una nación, te sacó del redil y te puso como rey. Y tú fuiste y le quitaste a un soldado leal a su mujer. Tú eres ese hombre. ¿Y qué acababa de hacer David? Dictar sentencia. ¿Sí? Y dijo, ese se tiene que morir. Dice, se tiene que hacer justicia. Dice, y se tiene que pagar el pecado que se cometió. Entonces, dice que acababa de pronunciar una sentencia que contra sí mismo. Pero ¿qué fue lo más importante? ¿Por qué Natán logró su propósito? Porque lo más importante fue que la conciencia de David fue despertada, porque inmediatamente David dijo, yo he pecado, dijo, yo he pecado contra Dios. Y luego se arrepiente, ¿va? Y todos conocemos de su sincero arrepentimiento de sobra por sus propias y sentidas declaraciones en el Salmo 51. El Salmo 51 lo escribe cuando Natán le dice eso. Yo creo que se queda solo y empieza a decir, contra ti solo he pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego se acuerda de lo que le había pasado a Saúl con su pecado. Y empieza a temblar y le dice, no quites de mí tu santo espíritu. Porque él se acuerda de lo que le había pasado a Saúl. Y él sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Él iba y tocaba salmos para que Saúl se tranquilizara en su locura. Él se vio al borde y dijo, ya me va a pasar lo mismo. Pero la parábola, ¿qué hizo? Lo concientizó. Se fija qué noble propósito de la parábola. O sea, es concientizarte. David pensaba que no había hecho nada malo. David se había justificado de alguna manera, como todos nos ponemos pretextos cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Y entonces dice que lo bueno aquí es que David se arrepiente. Ahora, el carácter misericordioso de Dios también y su gracia perdonadora ante el arrepentimiento de David contrastan con la severidad del dictamen que el mismo rey había dado contra el hombre rico de la parábola. O sea, David había dicho, tiene que morir. No hay excusa. Tráigamelo, lo vamos a matar. Pero luego David se encuentra con un Dios misericordioso y perdonador que le dice, Dios ha remitido tu pecado. No vas a morir. Fíjense, David dice, tiene que morir. Y Natán le dice, Dios te está perdonando y dice que no morirás. Fíjense cómo aparte la parábola dimensiona y el contraste de David dimensiona el carácter misericordioso de Dios. Por eso de repente dice David, porque mejor es tu misericordia que la vida. O sea, porque el carácter de Dios ahí resalta mucho más. Dice, pues Dios pudo haber hecho lo mismo contigo, pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios que perdona. Y ante el arrepentimiento sincero de David, Dios muestra su gracia y su carácter misericordioso.
Pero eso, sin embargo, obviamente no exenta a David de experimentar las consecuencias de su pecado. Porque la Biblia dice que Dios le dijo, te voy a perdonar, no vas a morir, pero va a haber consecuencias muy graves de esto que has hecho. Pero sin embargo, la parábola cumplió de manera tan completa su propósito que David asume todas esas consecuencias sin oponer resistencia. O sea, David dice, lo que Dios diga, estoy en sus manos. Él tiene toda la razón. Yo he pecado, yo me someto y asumo todas las responsabilidades y las consecuencias de lo que hice. O sea, la parábola metió gol, pero así, directo, porque logró el propósito. Si Natán hubiera llegado directamente con David y le hubiera dicho, tú eres un adúltero, eres un asesino, probablemente la reacción del rey hubiera sido diferente. Pero al llegar con la historia de la parábola, entonces el rey solo, ¿verdad? Como decimos nosotros, se puso de pechito. Se puso de pechito. Y entonces eso es lo que busca una parábola. Cuando leemos las parábolas de Cristo, Cristo busca exactamente lo mismo, ¿sí? Como cuando lee la parábola de los dos deudores. Un hombre le debía a su señor 10,000 talentos. Y no habiendo con qué pagar, lo iban a vender como esclavo. Pero el rey, movido a misericordia, su señor le perdonó la deuda. Pero entonces, lo que nadie se espera, impactante la historia, se encuentra a su consiervo que le debía 100 denarios, nada. Y lo ahogaba y le decía, págame mi deuda. Decía, dame tiempo y te lo voy a pagar. Pero él no queriendo, lo echó en la cárcel. Entonces, nadie comprende eso. ¿Cómo si te acaban de perdonar 10,000 talentos, tú no puedes perdonar 100 denarios? Qué historia tan impactante. Dice que llevan al hombre ante el rey y el rey le dice, siervo malo. Eres malo, dice, toda esta deuda te perdoné y tú no le pudiste perdonar a tu hermano eso. Dice, métanlo a la cárcel y hasta que pague el último centavo. Dice Cristo, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno a sus hermanos sus ofensas. Tú eres ese hombre. O sea, te busca que concientizar. Muy bien, entonces dice que David asumió tremendamente su responsabilidad y no puso nada de resistencia, ¿sí? Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Dudas, preguntas, quejas, resentimientos? Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí entendimos hasta aquí ahorita entonces? ¿Sí? ¿Cómo se usaban las parábolas? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué se buscaba con ellas? Es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante despertar la conciencia y hacernos conscientes de una realidad en nuestra vida que probablemente sea ofensiva para Dios, perniciosa para nosotros y que necesitamos estar conscientes de ella. Muy bien, vamos a orar. Incline su rostro mientras le pido a Marisa que pase si es tan amable. Padre, te bendecimos en esta hora por tu palabra, por la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a ir comprendiendo las parábolas, a irlas entendiendo y a ir asimilando estas verdades que son también para nuestra propia vida.